alma adora al que vive. Gloria al Señor, gracias a Yahweh, gracias al Eterno, una vez más, una oportunidad más. Gloria al Señor, un día más de traer una palabra de aliento a nuestros hermanos, ministerio predicando al Cristo crucificado. Como siempre, un cordial saludo a mi amada esposa, hijos, mi padre Francis, gloria al Señor allá en Puerto Rico, y a todos aquellos hermanos que se conectan en Facebook y en el YouTube, gloria al Señor. Que Dios me le bendiga a cada uno. Como siempre, hoy nuestro hermano ministro, gloria al Señor, está deseoso, preparado, ¿verdad?, para traer una palabra, gloria al Señor, a la audiencia. Nuestro hermano ministro. Amén, gloria a Jesús. Dios bendiga a los hermanos, amigos, en esta noche que nos estarán viendo y los que se estarán conectando. Una vez más que Dios nos permite poder llegar y compartir con nuestro hermano ministro Francisco este ministerio predicando a Cristo crucificado. Nuestro hermano Derry Bradley detrás de las cámaras, como siempre, ayudándonos y invitándole como siempre a que se mantenga conectado y comparta estos videos, ¿verdad?, con amistades y hermanos en la fe. Y saludo a los pastores Ricardo y Inés Pérez, mi hermanita Tati, que siempre nos ve, bendiciones, y manténgase, hermano. Amén. Gloria al Señor, hermano ministro. Hoy tenemos un tema, hemos venido, ¿verdad?, trayendo temas sobre personajes bíblicos, que también es bueno estudiar la vida de cada uno de ellos y las enseñanzas que nos traen. Amén. Gloria al Señor. El miércoles pasado estuvimos hablando de Bartimeo. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema del apóstol Pedro, ¿verdad? O Pedro el apóstol. Gloria al Señor Todopoderoso. Vamos a estar en oración y luego pues vamos a entrar a la palabra del Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gloria y te damos honra, Señor. En esta hermosa noche, Padre, mira a nuestro hermano ministro José. Usa sus labios, usa mis labios, Padre. Que esta palabra no torne atrás vacía, sino que haga un efecto al cual ha sido enviada. Glorifícate, Padre amado, como solamente tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y gracias. Amén, gloria a Dios. Queremos considerar en Lucas capítulo 5, un verso, el verso 10 de Lucas, ministro, el capítulo 5, el verso 10. Amén. Dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y usted comenzó hablando, hermano ministro, acerca de que estamos hablando de los personajes bíblicos, ¿verdad? Amén. Hombres que Dios eligió, escogió para hacer algo a través de ellos. Dice que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres a hablar, y vamos a hablar de Pedro, siempre enfatizando que el personaje principal desde Génesis y Apocalipsis es Jesús, pero bueno, también indagar acerca de estos hombres elegidos por Dios. Es muy importante quiénes eran, y en las manos de Dios lo que fueron. Una vez tuvieron las manos de Dios. Cuando hablamos de Pedro, la vida del apóstol Pedro dice que nació en Besaida y era pescador en el mar de Galilea junto a su hermano ministro Andrés. Pedro era casado. Mateo capítulo 18, verso 14. Muy importante entender que Pedro era casado. Hay gente que dice que Pedro no era casado, pero la Biblia dice que Pedro era casado. Lo vemos en Mateo 8, 14. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Entonces Jesús dice que le sanó. O sea, está hablando que era suegra de Pedro. Entonces entendemos que este hombre Pedro era casado. Dice, el primer contacto de Pedro con Jesús fue a través de su hermano Andrés, quien le presentó al Mesías. Al conocer Simón, se sintió tan atraído por Jesús. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, en ese capítulo 1, donde Juan el Bautista preparaba el camino al Señor. Y dice que por segunda vez señaló Juan el Bautista a Jesús como el Cordero de Dios. Y dice que Andrés fue uno de los que escuchó cuando Juan expresó eso y fue a su hermano Simón, llamado Pedro, y le habló acerca de Jesús. Y hemos hallado al Mesías, al cual hablaron los profetas y la ley acerca de él. Entonces vemos cómo
comienza Pedro a relacionarse con Jesús, y Pedro era discípulo de Jesús. Entendemos que un discípulo es alguien que está aprendiendo. Y en el aprendizaje, hermano ministro, siempre lo digo, usted puede meter las patas, pero el plan de Jesús a través de la vida del apóstol Pablo era llevarlo de discípulo a ser un apóstol. Amén, hermano ministro. La vida del apóstol Pedro, algo, ¿verdad?, que nos va a dar, ¿verdad?, el deseo de este hombre, seguir las pisadas de él, gloria al Señor, como apóstol, como ministro del Señor, gloria a Dios. Vemos un Pedro, ¿verdad?, gloria al Señor, como tú estabas hablando, un hombre tenía esposa, tenía suegra. Amén, gloria al Señor. El significado del apóstol, ¿verdad?, es roca o piedra. Pedro era uno de los apóstoles, líderes del grupo de los 12. ¿Por qué se convierte en líder como el primer portavoz? Porque cuando cae el Espíritu Santo en el aposento, ¿verdad?, que más ahorita vamos a hablar de eso, él es el líder, ¿verdad? Es donde Jesús, pues, lo señala a él como uno de los primeros, no apóstoles, pastores, que pastorearon la iglesia, que lo vamos a ver más adelante. Pero esta figura de Pedro era un hombre de vulgo, un hombre sin letra, hermano ministro. Él era un pescador profesional en lo que hacía, en lo que él, ¿verdad?, ejercía sus labores. Empezaste con Andrés, el hermano de Pedro. Andrés, yo creo que se convirtió en el primer misionero en buscar las almas, porque dice la palabra, ¿verdad?, que lo trajo a Jesús, y dice que Jesús mirándolo le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Por eso es que vemos, ¿verdad?, cuando dice Cefas, es bueno, ¿sabes por qué es bueno estudiar los personajes, hermano ministro? Porque hay una referencia donde el apóstol Pablo dice: unos son de Pablo, unos son de Apolo y otros son de Cefas. Y de ese Cefas que habla Pablo allí está refiriéndose al apóstol Pedro, Apolos y Pablo, esos tres personajes. Que es bueno, ¿verdad?, siempre estudiar los personajes bíblicos. Alabado sea el nombre del Señor. Y como usted empezó en Lucas 5:10, donde dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Antes de que comenzara, que se manifestara el poder de Dios sobre el apóstol Pedro, ya el Señor lo había señalado como pescador de hombres. ¿Por qué? Porque él era pescador de peces. Ahora lo iba a hacer pescador de hombres. Iba a tratar, ¿verdad?, en esa atmósfera espiritual, pero refiriéndose a los seres humanos. Alabado sea el nombre del Señor. No, y cuando vemos, ¿verdad?, a Jesús como maestro y los apóstoles como discípulos, en este caso hablando de Pedro, un aprendiz, hermano ministro, para eso se le llama, ¿verdad?, para adoctrinarle y traerle cierta enseñanza, pero sabemos que cuando tú tomas un discípulo, se trata de capacitarlo, pues es alguien que tú lo tomas para enseñarle. Amén, algo que no conoce o que desconoce, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Jesús, llamarlo cuando le dijo: te haré pescador de hombres. Pero comienza Jesús a moldear la vida de Pedro. Vemos un Pedro que se cree que era muy ligero, que era del vulgo, que no era una persona que fue a las escuelas rabínicas de los fariseos y de los escribas. Era un hombre sencillo, entonces se dedicaba a la pesca cuando Jesús le llama. Y Pedro decide seguir a Jesús. Vemos a Pedro en un momento dado cuando Jesús pregunta: ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro, bajo revelación, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, no te lo reveló Pedro carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero vemos en un momento a un Pedro negando a Jesús en un momento dado, y un Pedro diciéndole: no, Señor, yo no te voy a negar, pero Jesús, tú me vas a negar, y termina negando a Jesús. Pero vemos a un Pedro llorando amargamente. Pero estamos viendo que este hombre lo que está es adquiriendo un conocimiento. Jesús lo está llevando para transformar su vida. Ese era el propósito de Jesús, la vida de Pedro. Vemos cómo comienza este hombre. Vemos a Pedro, Jesús caminando sobre las aguas, pero vemos a un Pedro ligero entre los 12
Pedro sale, no, eres tú, maestro, si eres tú, hazme caminar sobre las aguas. Y eso es lo que Jesús veía en Pedro, que era un hombre, pero había potencial. Y Jesús sabía que si moldeaba la vida de este hombre iba a ser tremendo en las manos del Señor. Entonces, vemos a Pedro. Cuando Jesús dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén, entregue mi vida. Pedro, no, Señor, que no te acontezca esto, que no te acontezca. El Señor tiene que reprenderlo duramente, pero es parte del aprendizaje de la vida de Pedro. Jesús sabía a quién había llamado y quién era, pero Jesús sabía lo que podía hacer en la vida de un hombre sencillo, que era pescador, hermano ministro, a llevarlo a ser un gran pastor, un gran apóstol, que lo que significa es enviado a ganar alma. Sí, amén, hermano ministro. ¿Verdad? Estamos entrando en la etapa de la vida del apóstol Pedro y usted mencionó algunos detalles y sabemos que Jesús como maestro, los discípulos tuvieron por 3 años y medio un instituto bíblico que eso, con ese maestro, ¿verdad? Eso sería algo extraordinario. Vemos a un Pedro preguntando sobre las parábolas cuando Jesús hablaba. ¿Verdad? Bien interesado en las cosas del reino, ¿verdad? Que como Jesús le hablaba, ¿verdad? En las cosas que tú estás hablando, ¿verdad? Yo tengo unos ejemplos, ¿verdad? Cuando Jesús camina por las aguas, Pedro también quiere imitarlo, ¿verdad? Y dice la Biblia que Pedro el apóstol caminó por las aguas, no que caminó. Es un Dios, sabemos que es un Dios. También lo lleva a un momento de oración, mira eso, lo lleva a un momento de oración donde ellos se duermen también. Y Jesús bien clarito le dice, acuérdese que el espíritu está presto y la carne es débil. O sea, orad y velad para que no caigáis en tentación. O sea, le está diciendo Pedro, la oración es necesaria. Pedro, la fe es necesaria. Le estaba enseñando, lo estaba instruyendo. Y me gusta esta parte que voy a mencionar ahora, que cuando Jesús va a celebrar la Santa Cena, hay un momento de lavar los pies. Jesús pues coge un labrillo y comienza a lavarle los pies, va a lavarle los pies, y Pedro se niega, ¿verdad? Porque Pedro se cree que él era el que tenía que hacérselo a Jesús, pero aquí, ¿verdad? Jesús nos enseña que el mayor le sirve al menor, ¿verdad? Y vemos a Jesús que quiere lavarle los pies al apóstol Pedro, y Pedro se le niega, y Jesús le dice, si no te lavares, Pedro, los pies, no tendrás parte ni suerte conmigo. Oye, hermano, y cuán importante es esta ceremonia del lavado de los pies. Jesús sabía que por la palabra había muchos limpios y otros no. Pedro, ¿qué dijo el apóstol Pedro? No me lavará los pies nada más, sino de pie a cabeza, porque él sabía la palabra, la seriedad de eso que se estaba celebrando allí. Pedro es reprendido por el maestro. El maestro lo reprende, ¿verdad? Cuando usted dijo que él iba a Jerusalén, Pedro se le impone y dice, maestro, pero considérate a ti mismo. ¿Para qué vas a ir allá? Sabes que te van a matar. Apártate de mí, Satanás, porque busca lo que hacen los hombres del mundo. Y yo busco, ¿verdad? Lo de arriba. O sea, también le estaba abriendo el entendimiento y los ojos al apóstol Pedro, diciendo, espérate, que esto no es cosa de sentimientos humanos, esto viene de arriba. Amén, gloria al Señor. Y sabemos que Pedro era un hombre ligero, de mal carácter, porque cuando lo apresan al maestro, le saca su navaja y le corta la oreja a este hombre, a uno de los soldados que vienen. No, ahí donde vemos, ministro, cuando vemos la vida de Pedro, uno de los más íntimos de Jesús, sabemos que era Pedro, Juan y Jacobo, aunque trató con sus 12 discípulos, pero en un momento dado, cuando fueron a orar al monte, dice que se llevó Jesús a Jacobo, ¿verdad? A Pedro y a Juan. Y vemos que dice que mientras Jesús oraba, dice que sus vestimentas se transformaron, como una luz era que sobrepasaba el resplandor del sol, y sus vestimentas más blancas que la nieve que la lana. Pero entonces vemos un Pedro diciendo, Señor, hagamos aquí 3 enjamadas. Vemos la vida de este hombre. Pedro era un hombre muy impulsivo, era muy ligero, era ligero. Entonces, pero vemos un Jesús, tratando con un Pedro,
para moldear su vida, porque ¿quién fue que llamó a Pedro? Fue Jesús. Fue el que le dijo, déjalo todo. Y dice que enseguida dejaron todo y le siguieron cuando Jesús te haré pescador de hombre. Lo vemos cuando Jesús en un momento le dice, crucemos al otro lado, donde se levantan las aguas, los vientos, y ellos claman, Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y el Señor se levanta, reprende los vientos, ministro, y ellos me dicen, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos y las olas le obedecen. Entonces, sorprendido, caminando con el mismo Dios hecho carne, el Hijo de Dios. Pero vemos a Jesús tratando fuertemente. Coño, en un momento dado, Jesús los reprende cuando no pudieron echar el demonio de aquel muchacho fuera, pero anteriormente, ministro, Jesús le había dado autoridad, lo envió de 2 en 2 y echaron demonios fuera, sanaron enfermos, pero ahora y Jesús le está reprochando y dice, por su poca fe, le está diciendo, esto usted habló ahorita de la fe, la confianza, y a esa dimensión era que Jesús los estaba llevando, a que fueran hombres de fe y gente de oración, que ese es el complemento que debe haber la vida de un hombre, de una mujer de Dios, ser un hombre de fe y de oración. A eso era lo que lo está, pero no cualquier oración, una oración que moviera los cielos, una oración que cuando oraran los cielos se abrieran. Por eso es que en un momento de Señor, aumentanos la fe, y después le dicen, Señor, enséñanos a orar. Mire lo que, porque ellos veían cuando su maestro oraba, y oraba con fe y pasaban cosas. Entonces, ahí donde el Señor los está queriendo llevar a ellos a esta dimensión. Entonces, no pudieron echar el demonio fuera, y de ahí vemos a Jesús que les reprochó. Y le dijo, le reprochó su incredulidad y le dijo, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Pero era que Jesús entendiera, ellos entendieran lo que Jesús los quería llevar, ministro, a la dimensión que Jesús los quería llevar. Y ahí es donde estamos esta noche, hablando de la vida de un hombre, cómo comenzó, pero ese discípulo, pero luego se llaman apóstoles, y cómo después estos hombres, cuando Jesús se va, comienzan a ver la gloria de Dios sobre sus vidas. Sí, hermano, mientras tú hablabas, yo meditaba en el proceso de la vida de Pedro. ¿Sabes? Es el proceso que nosotros como hombres, mujeres y jóvenes de Dios, pues por el proceso que el Señor nos va a pasar, o sedazo, ¿verdad? Que es la palabra del Señor, nos va a pasar el Maestro. Pedro pasa por unas ciertas experiencias, ¿verdad? Y los otros apóstoles también. Pedro se enfatiza en ciertas etapas, ¿verdad?, de la vida del Maestro, y hablando como cuando camina por encima de las aguas, ¿verdad? Es Jesús enseñándole, ¿verdad?, qué los discípulos, o qué hacemos nosotros los discípulos cuando el Maestro nos da clase. Pues tratar de imitarlo a él, de seguir sus pisadas. Y eso era lo que el Señor le estaba enseñando a ellos, ¿verdad?, que siguieran sus pisadas. Y lo más importante de esto no era lo materializado, era lo espiritual. Jesús le enseñaba sobre la oración, sobre la fe. Por eso en ciertos casos le preguntaban, oye, pero los de Juan ayunan y ustedes no ayunan. Jesús le dice, bueno, ellos no ayunan porque están de boda, pero llegará el momento que van a tener que hacerlo, ¿verdad? Van a tener que someterse en el ayuno. O sea, Jesús le está explicando, es necesario la fe, el ayuno, la oración y todas estas cosas. Y el libro de los evangelios, ¿verdad?, hablando de la vida de nuestro Salvador Jesucristo, pues vemos a los apóstoles en la pesca, vemos a los apóstoles cuando la barca se estremece, que usted estaba hablando de eso, ¿verdad? Ciertos eventos en la vida de ellos donde Dios, pues Jesús metía su mano para que ellos aprendieran. Hay 2 etapas que me gustan aquí que voy a hablar, que es un punto 6 y un punto 7 que tengo. Cuando Jesús niega, cuando Pedro niega al Maestro, ¿verdad? Cuando Jesús se lo explica cuando está en la mesa, no, Maestro, yo voy a morir contigo, yo voy a ir donde quiera y qué sé yo, ¿verdad? Y dice Jesús, Pedro, tú me negarás 3 veces. Antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y así mismo fue. Cuando a Jesús lo cogen, ¿verdad?, y lo crucifican, lo llevan para crucificar, que lo cogen y lo llevan de Pilato, vemos que Pedro está en un lugar y le pregunta y él lo negó. Y ahí es que canta el gallo. Pero después de eso, después que él niega y hace todo esto, ¿cuántas vidas en esta hermosa tarde
han estado de lleno, han visto en su vida propia cómo el Señor pues se ha manifestado, cómo el Señor pues a través de una u otra manera ha abierto puertas y ha llegado un momento de negación en la vida de usted o en la mía, negando lo que el Señor ha depositado en la vida nuestra. Pero hubo algo que este hombre Pedro hizo que nosotros tenemos que imitarlo. Y es que dice la Biblia que este hombre lloró amargamente. Le dolió. Le dolió lo que había hecho. Entonces, a nosotros como cristianos en estos días debe de dolernos también si hacemos cosas, ¿verdad?, que negamos, ¿verdad?, con nuestros hechos, con nuestras palabras, neguemos a nuestro Señor. De donde que haya un arrepentimiento genuino y que nos lleve a llorar amargamente. Alabado sea el nombre del Señor. Fue tanto así, hermano ministro, que cuando Cristo resucita, ¿verdad?, vemos que Pedro llega con el discípulo amado y Jesús pues se va y se le aparece a los apóstoles, pero en la tercera que se le aparece, que ellos están pescando por allá, vemos como a un Jesús detrás de ese Pedro, con ese amor, con esa misericordia. Bueno, la Biblia dice que es Padre misericordia, Dios de toda consolación. Y me gusta el libro de Juan, ¿verdad? Juan capítulo 21, versos 15 y 17, que lo voy a leer rapidito. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Mire eso. Jesús sabía que lo había negado, pero también Jesús vio, porque usted sabe que Él lo ve todo. Él había visto que ese hombre había llorado amargamente porque le había dolido. Entonces, cuando usted y yo lloramos amargamente, el del cielo nos ve y nos va a hacer esa pregunta en cierto lugar, en ciertos momentos. Me gusta porque Jesús viene y le dice, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le contesta, hermano, porque él conoce la respuesta del apóstol Pedro. Yo sé que tú me amas, en otras palabras, pues te voy a decir que apacientes mis ovejas. Hermano, este hombre no solamente era un apóstol, fue pastor de ovejas. Sí. Fue uno de los primeros hombres que pastoreó, ¿verdad?, en su ministerio allí en Jerusalén, para la gloria y honra del Señor. Amén. Hablando acerca, ¿verdad?, de cuando Jesús le pregunta a Pedro que si lo amaba más que todos los demás que andaban con Jesús, ¿verdad? Le pregunta 3 veces, pero cuando Jesús le está hablando de que Pedro le iba a negar, Pedro le dijo a Jesús, no, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, a dar la vida por ti. Y Jesús le dijo, Pedro me va a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y así sucedió, pero vemos que Pedro lloró amargamente. Pedro amaba a Jesús. Y por eso ahora Jesús le está preguntando 3 veces. Pero llega el momento que Pedro le dice, Señor, tú lo sabes si yo te amo o no te amo, como te está diciendo. Y dice que Jesús sabía el corazón de este hombre. Y donde Jesús le dice que pastoreara. Y estamos hablando de un hombre, ministro, que sabía lo que era amar a Dios, amar a Jesús. Porque si tú amas a Dios, amas a Jesús, al Hijo, al Padre, tú lo que vas a hacer, la obra lo vas a hacer todo por amor. Amén. Ahí donde entramos muchas veces, ministro, donde queremos meter, no, que el obrero tiene su salario. No, yo entiendo que el obrero, pero el amor está por encima de todo eso. Porque cuando tú amas, tú vas a hacer el trabajo con o sin. Porque tú lo estás haciendo por amor al Señor. Pedro, por eso vemos a Pedro más tarde enseñando que lo que hagamos no lo hagamos por querer buscar ciertos beneficios, sino que lo hagamos con amor. Entonces todo tiene que ser por amor. Y por eso Jesús le está preguntando, te voy a
depositar mi rebaño en tus manos, Pedro, pero le está preguntando, ¿me ama? Porque si uno ama a Dios con todas las cosas, el ministro va a guardar el mandamiento, el segundo, que es al prójimo, como así mismo se cumple lo que Jesús dijo, el buen pastor la vida va a dar por sus ovejas. No estamos hablando de David, pero quisiera tocar. David era un hombre que amaba al pueblo, y por eso le está preguntando Jesús a Pedro, ¿me ama? Porque David dijo, no, yo cuando veía al oso, veía al lobo, veía al león, fuera lo que fuera a atacar las ovejas de quién, de mi padre, yo le salía y se las arrebataba, no le permitía. Entonces, por eso es que Jesús dijo, el buen pastor le da la vida. El que no es dueño de las ovejas, que es asalariado, no le importa. Pero eso le está preguntando ahora a Pedro, ¿me ama? Vemos a Pedro en la pesca milagrosa con sus compañeros, con siervos. Cuando tuvieron toda la noche, hombres expertos, no pudieron pescar en toda la noche. Tú sabes las veces, hermano ministro, en toda la noche que habrán tirado la red y la tiraba y la subían vacía y la tiraban y nada. Gloria al Señor. Entonces están limpiando las barcas, cansados ya de mañana, y aparece Jesús. No, ahora tiren la barca, muevan la barca y métanla a mar y láncenla, que ahora. Y Pedro decía, hemos estado toda la noche, porque estamos cansados ahora en los discípulos. Pero entonces cuando Jesús le dice, tírala, entonces, por tu palabra, y cuando se le llama la pesca milagrosa, porque la gran cantidad de peces que tomaron, dice que la barca casi se hundía, que tuvieron que estar llamando a los compañeros, ayuden, porque esto estaba tan pesada esa red, es la que no la podían subir. Y ellos quedaron asombrados, maravillados, porque el milagro que vieron. Entonces ahora Jesús le dice que lo dejaran todo, porque los iba a hacer pescador. De nuevamente le dice, de hombre. Mira lo que le está diciendo. Entonces en Lucas capítulo 5, el verso 11, dice, cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Fueron hombres. Pedro fue un hombre que se entregó por completo al Señor y a su obra. Se entregó por completo. Eso lo vemos, ¿verdad? No se limitó. Fue el que le dijo, oye, maestro, nosotros que lo hemos dejado todo por ti, ¿qué recompensa vamos a tener? Y Jesús le dice, ustedes que lo han dejado todo por mí, que van a recibir más de lo que en esta vida, y al final, ¿verdad?, de la jornada, la vida eterna. Vemos un Pedro que negó a Jesús, pero ahora vemos un Pedro que cuando se va Jesús y están esperando, se levanta y diciendo, no, es necesario coger otro apóstol porque Judas era parte de este ministerio, pero por lo que hizo, perdió su lugar. Alguien tiene que tomar. Es necesario que alguien sea testigo desde el momento que Jesús fue bautizado hasta el día que fue tomado en aquella nube al cielo. Mira lo que está Pedro, que está diciendo, no, tiene que ser alguien que haya estado con el Señor y que lo haya visto todo. Eso es un testigo. Ministro, hoy en día cualquiera es apóstol. Pero mira los requisitos que se demandaron. Pablo, siendo el último apóstol, digo porque bíblicamente recibió por revelación. Sí. La vida de Jesús, todo lo que vivió Jesús fue por revelación. Entonces, vemos a un Pedro en el aposento alto, como usted ahorita habló. Y un Pedro dotado, capacitado, pero su vida pasada y su vida de aprendizaje, cuando la vemos a un Pedro un momento dado recibir revelación, gloria, con cuando dijo, oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Pero vemos un Pedro tumbando orejas, vemos a un Pedro negando a Jesús. Entonces, pero vemos a un Pedro, ¿verdad?, diciendo, Señor, oramos como hizo Elías para que le descienda fuego y los consuma a todos aquí. Entonces, pero estamos viendo el proceso de un hombre gloria a Dios, sencillo, a lo que Jesús lo llevó, el cambio, la transformación. Un hombre que incluso negó a Jesús, ministro, pero entregó su vida por causa de Jesús y por causa del Evangelio. Sí, amén. Estamos hablando, ¿verdad?, de la primera etapa del apóstol Pedro. Cuando el mismo Padre le revela que él era el Hijo de Dios, ¿sabes? Son experiencias que este hombre en el transitar con el Maestro, con Jesús, mientras oía la palabra de él, pues
hubo esa revelación a Pedro, ¿verdad? Que era el apóstol, y ciertas, ¿verdad? Y otras cosas muy hermosas en la vida de él. Era un proceso, los evangelios era un proceso para la vida del apóstol Pedro. Pero ahora, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas, que vemos, ¿verdad? Que Jesús pues muere y resucita y va donde él y habla con ellos. Sabemos que hay un ascenso de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, Él levantado al cielo. Ahí vemos la vida de Pedro en una segunda etapa donde Jesús le dice, vayan al aposento alto y manténganse allí, que van a recibir la promesa, van a recibir lo que yo les he dicho. Y vemos estos hombres de Dios, cuando dice que cayó un estruendo en el aposento alto y fueron llenos todos del Espíritu Santo, hermano ministro. Ahí vemos un Pedro transformado, cambiado totalmente. Ya no era aquel Pedro que caminaba, ¿verdad?, allí con el maestro y escuchó todo lo que él le enseñó, y hablando de la fe, hablando de los milagros que vio a través de Jesús. Todo esto, hermano, aquí vemos un Pedro totalmente lleno de poder y de autoridad. Vemos un Pedro levantándose, predicando la palabra. Dice que el primer mensaje del apóstol Pedro se convirtieron 5.000, el otro 3.000. ¿Sabe? Dios le había dicho que él iba a ser pescador de hombres. Y ahí comienza Pedro a ganar almas, ahí comienza Pedro a manifestar el poder, lo que Dios había sembrado en él a través del Espíritu Santo. Hermano, era tanto la autoridad que Dios le había dado a este hombre, que dice que sacaban los enfermos afuera, hermano José, para que si fuese la sombra de Pedro los tocase y se sanasen. Mire la autoridad que Dios en este hombre. Mire, hermano, para que usted vea que de lo vil y lo más bajo escoge Dios para avergonzar a los sabios, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:27. Lo vemos cumpliéndose en este hombre llamado Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pedro era un hombre que caminaba y con la sombra se sanaban los enfermos. Pedro era un hombre que iba con Juan a la hora de la oración, y había un paralítico también. No tengo oro ni plata, pero mírame a mis ojos, de lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro para dar, hermano ministro? Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Sabe? Un hombre de oración, un hombre dedicado completamente a la obra del Señor, un hombre que no solamente en los milagros, dice la Biblia que este hombre se iba a orar y allá Dios se les revelaba de una manera especial, cuando Cornelio hacía oraciones y ayunos allá porque quería pues tener una relación con el Dios Todopoderoso. Mandan a buscar a este hombre, y mientras aquel se les revela allá, a Pedro también se les revela acá, el maestro le dice, ¿verdad?, que no tuviera miedo, que descendiera a casa de este hombre, de Cornelio, ¿verdad?, donde Dios pues hizo una obra muy especial. Y allí Pedro sabe que el Espíritu Santo caía sobre los gentiles y caía sobre los hebreos, y que Dios no hacía excepción de personas para que el Espíritu Santo cayera. O sea, Pedro comienza, ¿verdad?, a manifestar y a tener estas experiencias tan poderosas en el Espíritu Santo, que lo hizo una nueva persona, hermano ministro. En la segunda etapa del apóstol Pedro fue muy hermosa, y la tercera también todavía. Amén. Jesús le dio a sus discípulos, el discípulo es como su maestro. Y eso era lo que Jesús quería hacer con sus discípulos, que se parecieran a él. Por eso que aun cuando Pedro, ministro, en esa etapa de aprendizaje, niega a Jesús 3 veces, vemos que la Biblia dice que le decía, pero es que él habla igual que ellos. Ajá. Él estuvo con Jesús. Y aún Pedro con todo lo que es, pero Pedro está reaccionando bajo un susto, un temor de perder su vida. Fue el hombre que le había dicho, no, hasta la muerte voy contigo. Pero no, cuando Jesús fue arrestado, él reaccionó, cortó orejas y todo, pero como cayó en sí la cosa, Dios, espérate, que entonces puso todo el mundo debajo de Jesús. Pedro le siguió de lejos. Mire esto, dice que todo el mundo debajo de Jesús, ministro, pero Pedro lo siguió de lejos.
aún a pesar de todo, Pedro llegó hasta el patio, se atrevió a entrar allí al patio de eso, el sumo sacerdote, y ahí lo identifican y le dicen, 3 veces, este se parece, este estaba con él. Y Pedro aún tratando de negar a Jesús, aún lo vemos en Hechos, cuando estos hombres religiosos que se oponían, dijeron, de este hombre eres él, sabemos, porque habla como él. Este hombre es del vulgo, pero este hombre mira cómo habla como él. Entonces Jesús como maestro los llevó a una dimensión, a una vida, a una etapa que la gente los veía y reflejaban a Jesús, mostraban a Jesús. Entonces Pedro fue tan impactado en todas las experiencias que Jesús le dio, ¿verdad?, con los milagros, la palabra que daba, los llevó a que tuvieran esa fe, esa confianza en él. Porque después que Jesús crucificado, todo el mundo le dejó por miedo, por temor. Estaban escondidos. El Señor tuvo que volver a manifestársele después que resucitó entre los muertos con evidencia, con prueba, como dice en Lucas y en Hechos, ¿verdad? Con prueba el Señor se le presenta vivo y eso volvió a animarlo y se fue y los dejó, pero ya los dejó con una fe y una confianza en él, porque vieron que el maestro había resucitado. Pero Jesús les reprochó su incredulidad a todos, pero entonces los animó nuevamente y los puso al día en la fe, esa fe que mueve monte. Esa oración es que cuando clamaban, Dios le respondía. Vemos la vida de estos hombres que oraban. Y usted ahorita habló de la sombra de Pedro. Pedro pasaba nada más con la sombra. La gente y los endemoniados eran libres. Mire que Pedro oraba por muerte y los resucitaba. Jesús, el Espíritu pero usando a Pedro, y Pedro glorificaba el nombre de Jesús. Amén. El Cristo que ustedes crucificaron, Pedro decía, y en el nombre de Jesús, él sabía que todo lo que hacía era en el nombre de su maestro, de aquel que le había llamado y le había enviado por todo el mundo, y predicar el Evangelio, la vida de este hombre como la de los demás apóstoles. Pero como hoy estamos hablando de la vida de Pedro, de quién era Pedro, un hombre del vulgo, un hombre que era simplemente pescador, pero cómo este hombre se llenó tanto de Dios, que vemos que vemos las epístolas que escribe, ¿verdad? Las epístolas del apóstol Pedro, vemos cómo el libro de Hechos habla de este hombre, todo lo que hizo en el nombre de Jesús, dirigido por el Espíritu Santo. Y es bonito poder verle lo que Dios es capaz de hacer, hermano ministro, en la vida de un hombre, una mujer que está dispuesto a creerle a Dios, acercarse a Dios. Yo siempre digo, Dios nos salva, pero cambia nuestra vida y nos da un nuevo rumbo, nos da una nueva dirección. Su Espíritu comienza a guiarnos. Y en Pentecostés vemos un Pedro que fue el que se levantó. Y se levantó Pedro, el que había negado a Jesús. Estaba todo a rojo vivo porque había persecución en ese momento, pero se levanta un Pedro ya sin temor, y se cumple la palabra. ¿Cuánto en el momento de aquel mensaje por el Espíritu logró impactar el apóstol Pedro? Fueron 3,000. Mire lo que, hermano, tú sabes lo que son 3,000 de un cantazo. Eso es tremenda congregación allí en Jerusalén, 3,000, porque se cumplió lo que Jesús le dijo: los haré pescador de hombre. Amén, hermano ministro. Es que el libro de los Hechos es algo donde la vida de cada uno de los apóstoles, ¿verdad? Cuando entra la persecución de la iglesia, pues muchos de ellos se esparcen, pero no se esparcieron a esconderse, sino a llevar el evangelio, ¿verdad? Ahí fue donde fue el crecimiento de la iglesia. Y vemos un Pedro donde con la autoridad y el liderato que Jesús había puesto en sus manos, cómo él, ¿verdad?, quería llevar una iglesia, una comunidad cristiana, mira, oye esto, hermano ministro, que todos fueran bendecidos igualmente. Igualmente. Mira la diferencia, que todos fueran bendecidos igualmente, porque ellos vendían todo, pero era para poner los pies de los apóstoles, pero era para que todos fueran, ¿cómo es? Se beneficiaran, ¿verdad? Que todos tuvieran lo mismo. Mismo privilegio. Eso es algo extraordinario que yo veo en la vida de Pedro, que hoy en día no es así.
Puede haber unos que otros. Sí, sí, y si lo estás practicando, gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Pero en la vida de este hombre Pedro me enseña a mí la lealtad. ¿Sabes lo que? Si este hombre Pedro hacía eso, era porque él estaba viendo en el maestro que hacía lo mismo. Porque si cuando Jesús está allá, cuando alimenta a los 5,000, ¿qué hizo él? ¿Alimentó a uno o alimentó a otro? Todo. Todos fueron bendecidos con el mismo pan, con el mismo pez. ¿Verdad que sí? Y asimismo, lo que aprendió el apóstol Pedro de su maestro, él lo estaba aplicando. Hay algo bien importante que dice que estos hombres, en Hechos 4:13, que cuando ellos hablaban con denuedo, ¿sabes? Juan y Pedro, o con valentía, porque eran hombres del vulgo, sin letra, dice que aquella gente se maravillaban. ¿Sabe por qué? Y les reconocían porque habían estado con Jesús. Aquellos hombres se maravillaban porque ellos sabían que estos hombres habían estado con Jesús, porque lo que ellos aprendieron del maestro, eso aplicaban. Entonces ellos se maravillaban. ¡Wow! ¡Qué palabra poderosa! ¡Wow! Mira lo que están hablando estos hombres. Es tanto así, ¿verdad? Porque quiero entrar a la tercera parte de dimensión del apóstol Pedro, que es donde nos va a dar un poquito fuerte, porque es que es de gran bendición a nuestra vida. Pero Pedro era un hombre, ¿verdad? Mientras que hizo milagros también y hablaba con denuedo, y ellos se maravillaban de lo que él hacía en la palabra del maestro. Amén, gloria al Señor Jesús. Lo vemos, yo veo en la vida de Pedro cuando él está preso. Pedro está preso, hermano ministro. Y hay muchas veces que a nosotros se nos cierran las puertas. Y yo veo un Pedro con sus cadenas, como dice la Biblia, que estaba postrado de rodillas, encadenado. Dice la Biblia que había una iglesia orando por él, en casa de Marco, y este hombre es tocado por el costado y un ángel le dice, ponte de pie. Él creía que era una visión. Dice, ¿estará viendo yo una visión? El ángel pasa a la primera puerta, pasa a la segunda y pasa a la tercera, que sale hacia afuera. O sea, Dios es el que abre puertas. Dios es el que bendice nuestras vidas. Y Pedro tuvo toda esa protección de nuestro Señor Jesucristo. En cierto momento dice la Biblia que le dieron muerte a Jacobo, y el otro que le iba a dar muerte era Pedro. Y también el Señor lo saca de allí de la cárcel. O sea, es como Dios tenía cuidado del llamado que le había hecho a este hombre. Sabemos que después fue un mártir, pero primero tenía que cumplirse lo que Dios había dicho a través de él. Amén, gloria al Señor. Hermano ministro, enfatizando en eso que usted acaba de hablar de Pedro, la experiencia que Jesús le dio a Pedro, tanto cuando caminó con Jesús y luego cuando viene el Espíritu Santo, pero me gusta esa parte que usted tocó ahí. Para los amigos y hermanos que están en las cárceles, que nos están viendo, la Biblia dice que el Dios nuestro es el que abre puertas y nadie las puede cerrar. Amén. Y que cierra y nadie las abre. Si tú estás en una prisión y tú estás viendo este mensaje, Pedro estaba en la cárcel inocentemente. Tal vez tú estés inocente o hayas hecho algo, pero si te arrepentiste y aceptaste a Jesús con tu corazón, el Dios que le abrió las puertas es Pedro, es el Dios que tú le sirves y puede cambiar la sentencia y liberarte de esa prisión. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, Pedro experimentó esto, eso está en la Escritura, hay una realidad, ese es el Dios que nosotros servimos. Cuando me gusta también la parte cuando a Jesús le están cobrando los tributos, los impuestos, que Jesús le pregunta a Pedro, oye Pedro, esta gente, estos gobernantes, ¿a quién le cobran los impuestos? Y Pedro no, a sus familiares no se los cobran, se los cobran al vecino, a los demás, pero entonces Jesús le dice a Pedro, oye Pedro, para que no se sientan ofendidos, ve y le dice, sin embargo, para que no se no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saque, tómalo y al abrirle la boca hallará un estantero, tomarlo y dárselo por ti, por mí. Wow, ¿sabes lo que es Pedro ir a tirar un anzuelo, pescar y cuando pesca y trae el primer pez, ministro, le abre la boca y una moneda para poder pagar los impuestos? Es un milagro terrible. Yo me imagino a este hombre experimentar eso de abrir cuando esa moneda entró ese pez. Entonces vemos a Jesús, un Pedro
que ve a su maestro caminando sobre las aguas. Hazme sobre las aguas si eres tú. Caminar Pedro sobre las aguas. A un Jesús resucitar muerto. A un Jesús darle vista al ciego. A un Jesús calmar viento. Entonces, en todas las áreas, tanto en la naturaleza como en lo físico, Jesús glorificándose y Pedro viendo eso. Oír la voz en un monte. Y oír la voz del Padre diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hablo ahí que después cuando vemos a Pedro en la epístola dice, nosotros le vimos, nosotros vimos su voz, cuando esa gloria se manifestó. Y Pedro dice, yo no hemos venido con fábula. Esto no es un cuento. La palabra de Dios no es un cuento. La palabra de Dios es verdad. Y a Pedro es tan convencido de lo que recibió de su maestro. Ahora Pedro es aplicando lo que había aprendido de su maestro, dirigido y guiado por el Espíritu Santo, ministro. Tremendo lo que estamos aquí hablando acerca de este hombre llamado Pedro. Sí, Pedro en el libro de los Hechos, ¿ves? De los apóstoles, pero Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Dice que este hombre cuando lo cogían los de Senadril y le daban pelas, oiga esto, maestro, le daban 2 o 3 carnatás para que dejaran de hablar, los amenazaban para que dejaran de hablar de ese Jesús. Y Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, salía con gozo y seguía predicando la palabra. ¿Vio lo que hizo la primera parte en Pedro? Yo meditaba cuando las personas van al Army y los preparan, ¿verdad?, en todas las facetas de ejercicio y de toda la disciplina que hay allí. Pues Pedro fue disciplinado, hermano ministro. Fue disciplinado por Jesús. Y en la segunda faceta de él lo vemos, ¿verdad?, manifestando todo lo que él había aprendido. Haciendo todo lo que hacía el Señor, él también lo hacía con denuedo, lo hacía, ¿verdad?, voluntariamente, lo hacía agradando, honrando a su Dios de una manera especial, gloria al Señor. En cierto momento hubo una situación entre Pablo y Pedro, mira qué cosa, ¿verdad? Lo llamó, lo encaró así porque estaba Pedro como que con los judíos y los gentiles actuando de una manera, pero qué cosa, los predicadores de hoy en día quieren ser Pablo, ¿verdad? Quieren ser Pablo, pero sin embargo este Pablo se refería al apóstol Pedro. Pablo hablaba de Pedro, mire eso. Pablo decía, pero cuando Pedro dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también en mí para los gentiles. Entonces Pablo decía, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio a la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Sabe? Pablo siempre hablaba del apóstol Pedro. Este hombre, a mí me llamaron para acá y a él lo llamaron allí. Y estamos hablando de 2 personas diferentes, pero llenas del Espíritu Santo. Porque Pablo está diciendo, el que actúa en él actúa en mí. O sea, no como hoy en día que, no, a mí estoy, yo no sé quién está actuando aquel. No, de esa arrogancia, ¿verdad? De esa altivez. Pablo decía, el que actúa en ese hombre también está actuando en mí. Y Pablo estamos hablando de Pablo que tenía un conocimiento pleno de todas las cosas, de un hombre con sabiduría terrenal. Un hombre notado, criado, ¿sabe?, estudiado a los pies de Gamaliel, pero también Pedro estaba a los pies del maestro, que aprendió muchísimo. O sea, y todo lo que hablaba, la gente se maravillaba de lo que hablaba el apóstol Pedro. Algo extraordinario, hermano ministro. Entonces, en la tercera parte, que es la que quiero entrar, cuando en las epístolas del apóstol Pedro, cómo Pedro se refiere a la gente, cómo Pedro les predica, cómo Pedro les enseña. Ya Pedro anciano allí. Voy a leer solamente unos versículos, ¿verdad? Y con esto yo termino, ¿verdad? No sé si el hermano ministro tiene más. Pedro dice, esto es un consejo para nosotros, para los pastores, para aquellos que tienen ministerio, para aquellos que Dios les ha llamado. La vida del apóstol Pedro es una vida que nos enseña a nosotros oír al maestro, ejecutar lo que nos enseña. Y al final Pedro dijo estas palabras. Primera de Pedro 5, 2 al 4. Apacentar la grey de Dios
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro decía, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es Pedro ya anciano hablando. O sea, tengan cuidado de la grey. Sean ejemplos de ella. Ah, wow, Dios mío. ¿Ah? Ese pastor le decía, sean ejemplos de la grey. O sea, tengan cuidado, que eso no nos pertenece a nosotros, eso es de Dios. Sí, eso lo decía. Acuérdate que esto no es por fuerza, sino voluntariamente, esto es voluntario. Pues está por amor. Si esto es por amor, esto es voluntario. Wow. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Hay que tener ánimo para hacer esto. Pastores, nos aconsejamos hoy, y a nosotros los que tenemos ministerio, que esto es con ánimo pronto. Esto es voluntariamente, esto es por amor. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, a ese es que nosotros tenemos que darle cuenta. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Estos hombres, todos, Pablo, Pedro y toda esa gente, lo hacían por la corona incorruptible de gloria que iban a recibir al final. Lo que es eterno. Lo que es eterno. Y ese es el deseo, ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros, los que escuchamos la palabra, el deseo de este apóstol Pedro, ¿verdad? Que estamos hablando de él. Y gracias al Señor, la Biblia dice, hermano ministro, que la palabra fue escrita para nuestra enseñanza. Y estos hombres nos enseñan a nosotros cómo vivieron la vida al lado del Maestro, cómo la ejecutaron y luego cómo la cumplieron. Y eso es lo que quiere Dios en la vida de nosotros, que nosotros hagamos, si estamos todavía en los ejercicios, ¿verdad? En los milagros y los prodigios y esto, va a llegar el momento de madurar y ver más cosas más allá de las que el apóstol Pedro estaba viendo allí. Amén. Que él decía, esto no es con fuerza, esto no es con ganancia deshonesta, esto es voluntariamente, aquí no hay nadie obligado. O sea, es algo bien impresionante la vida del apóstol Pedro. Cuenta la historia que después este hombre fue, ¿verdad? Que tú estabas hablando de ello, que te voy a dejar a ti que hables de eso, ¿verdad? Cómo fue, ¿verdad? Ejecutado, cómo fue un mártir, ¿verdad? Y cómo hubo un momento que él se despega no que se aparta, sino que deja a Santiago en manos de Jesús, en el ministerio ya en Jerusalén, y él se va a la dispersión, ¿verdad? A predicar, a buscar aquellas sobre las 12 tribus de Israel. Esto es tremendo. El apóstol Pedro, Dios lo usó de una manera especial. Pidámosle a Dios, ¿verdad? Que lo que aconteció en aquellos hombres, hoy nosotros podamos buscarlo en fe, oración, y sirviéndole a Dios voluntariamente de corazón. Ministro, cuando vemos la vida del apóstol Pedro, ese consejo que usted da ya anciano, pues ya sabía que ya estaba por terminar ya la carrera. Mire el consejo, no por ganancia deshonesta. Estos hombres entregaron su vida, ya sabían que había una recompensa más grande que la que pudieran adquirir aquí en la tierra. Entonces ellos se cuidaron de no empañar el evangelio con la manipulación que ha habido a través en estos tiempos, donde vemos gente que son amadores de sí mismos, ministros, que son ávaros, que mientras más tengo, más quiero, solo piensan en ellos, no piensan en los demás. Estos hombres se entregaron, como Jesús se entregó y fue ejemplo, y vino a servir y se entregó a una humanidad. Jesús no sacó beneficio de una humanidad perdida. Al contrario, Él vino a beneficiar a una humanidad, a hacer al pobre, a hacerlo rico, con toda bendición espiritual. Y cuando vemos la Escritura, vemos un Pedro que negó a Jesús, un Pedro que su vida de aprendizaje se equivocó, pero terminó entendiendo cuál era la voluntad del Padre a través de Jesús, de venir a la tierra y enseñarle como maestro y llevarlo y capacitarlo. Entonces, cuando ya Jesús se va a ir, me gusta porque dice que entonces, hermano ministro, le abrió por el Espíritu el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Y hay algo que Jesús dijo:
hay muchas cosas que yo tengo que decirle, pero ustedes no las van a poder sobrellevar. Pero cuando venga ahora el Espíritu Santo, espérenlo, Él le va a recordar, Él le va a enseñar y le va a recordar todo lo que yo le he hablado, todo lo que yo le he enseñado. Cuando Él venga, Él los va a capacitar de una manera, entonces, que ustedes entonces van a salir, pero van a salir, mire, victoriosos. Entonces vemos un Pedro en Hechos capítulo 5, para terminar, ministro, que había negado a Jesús en medio, predicando un evangelio, en medio de persecución, en medio de oposición, los líderes religiosos. Y vemos ahora un Pedro sin temor, lleno del Espíritu Santo, que había recibido un espíritu de poder, no de cobardía, de amor, dominio propio. Lo vemos ahora en Hechos capítulo 5 diciendo, no os mandamos, le están diciendo, amenazándolo a los apóstoles, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. No hablen más en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros, ahí le está, mataste colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, ese es Pedro, y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Y cómo terminó el apóstol Pedro, allá anciano, crucificado por causa del evangelio, ministro, con la cabeza hacia abajo? Porque Pedro dijo, no soy digno de morir como mi maestro. Pero vemos un Pedro que se entregó y entregó su vida. Y usted leyó en Juan, en la parte donde dice que Cristo le dio a Jesús, a Pedro, de la manera en que iba a glorificar a Dios a través de su muerte, y lo glorificó. Y ahí donde vemos que la Biblia dice, no tema el que mata el cuerpo, teme el que puede matar el alma. Entonces mataron el cuerpo, pero su alma no. Entonces alcanzaron y lo lograron en obediencia a lo que el maestro le enseñó, cuando él le dice, ir por todo el mundo enseñándole que guarde todas las cosas que yo os he enseñado. Amén, gloria al Señor. Qué importante ver cómo muera el apóstol Pedro. Pero antes de terminar, Pedro dijo unas palabras bien clave que se las voy a dejar a cada uno de ustedes. En cierto momento Jesús estaba enseñando la palabra y era dura. Era dura lo que estaba enseñando, hablando del pan espiritual. Y muchos de los que estaban se fueron, muchos. Y le dice Jesús a los apóstoles, le pregunta, mira maestro, se están yendo, la palabra es dura. Jesús, como no estaba con eso de hacer la sesión de personas y Jesús era una persona que si habían tres detrás de él, uno como quiera, él seguía predicando. Pues, si usted cree que es fuerte en otra palabra, pues váyanse con ellos también. Váyanse con ellos. Pedro le dijo estas palabras, y esa es la palabra que quiero dejarle a ustedes. Pedro le dijo, maestro, si solamente en ti hay palabras de vida, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solamente en ti, papá, hay palabras de vida. Lo dijo ese hombre que estoy hablando hoy, Pedro. Solamente en ti hay palabras de vida. Solamente en Jesucristo hay palabras de vida. Pedro pasó por los procesos en la vida, en la enseñanza del maestro. El maestro se le va, pero el maestro le dijo, oiga bien, hermano, el maestro se le fue, pero dijo, no se preocupen porque vendrá el otro en mi nombre, que él los guiará a toda verdad y justicia, y cuando a ustedes les toque hablar, él le va a recordar lo que yo le dije. Él le va a enseñar y va a hablar por ustedes. Qué lindo es estar bajo la unción del poder de Dios. Este hombre dice, solamente tiene palabras de vida. Y qué lindo, ¿verdad?, que este Pedro caminaba y la gente se sanaba con su sombra. Wow, un hombre que tenía un temperamento, un carácter, era volátil, sin letras, de burgo. Le hacía tantas preguntas al maestro porque quería aprender.
pero lo vemos diciendo, solamente en ti palabras de vida. Así que vamos a orar, hermano, que Dios le bendiga. Ministerio Predicando al Cristo Crucificado, que este tema haya sido de gran bendición. Amén. Vamos a orar por algunos enfermos. A mí en mi trabajo me han pedido que oremos por algunos enfermos. Vamos a orar por los enfermos, generalizando a todos, gloria al Señor, para que Dios siga haciendo obras en la vida de cada uno de ellos. Y no solamente que haga el milagro, hermano ministro. Hay personas que están enfermos pero no le sirven al Señor, sino que haga el milagro, pero que ellos se conviertan a Cristo. Amén, porque el milagro no los va a salvar. Los que los salva es confesando a Cristo como exclusivo salvador de su vida. Así que, hermano ministro, hagamos esa oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bajo la comunión del Espíritu Santo, oramos aquí, unidos en el Espíritu, Santo eres, ligado, papá. Dios mío, Mi a ti, alma adora tu pidiéndote, nombre. Padre, por la fe en Jesús. Tú eres bueno y para siempre tu palabra, misericordia, como está escrito, Padre. por los enfermos, Dios mío. En el nombre tu de palabra Jesús. Declara que tú eres Dios sanador y que por la llaga de En Jesús el nombre de ya Jesús. fuimos sanados. Por tu palabra, Dios Glorifícate. mío, declaramos Envía tu sanidad palabra sobre los cuerpos, sobre los unidos al enfermos, Espíritu Santo. sobre aquellos que nos pidieron ponemos de oración, acuerdo y Dios atamos mío. y echamos fuera Glorifícate, las enfermedades de los cuerpos. En el nombre aquellos que de Jesús, le van a hacer para ti todo trasplante es de riñón, posible. Dios amado. Tú eres el Dios que No crea. solamente haga el milagro, sino que se conviertan a ti en también, el nombre de Señor. Jesús oramos Que transforme por sus ellos corazones, y te pedimos Padre mío. salvación para el Glorifícate que necesita la vida de ellos. salvación. Añada a la iglesia, Aumenta Padre, la fe. los que han de ser salvos, Aumenta Padre la mío. fe, Dios mío. Como tú hacías con los Padre, apóstoles, y sigue Padre limpiándonos, sigue con Pedro, Señor, santificándonos, lleno de unción para que y seamos poder, los Dios vasos amado. de honra Con autoridad del que a ti te cielo, place, Dios mío, tomar y utilizar. Padre, bendice estos para pastores que darle oyen tu palabra. de beber al sediento, Señor, que con para darle el aleluya, pan Dios al amado, hambriento que es que tu palabra. voluntariamente, En el Señor, nombre de que Jesucristo, con amor, Dios mío, en el nombre de puedan Jesucristo, pastorear una grey Señor, dando ejemplo. te damos la gloria y en te el damos la nombre de honra, Jesús de Nazaret. porque sabemos que tu palabra Mi alma alaba tu nombre, retorna Señor. atrás vacía. Tú Ella eres bueno y para aumenta siempre la tu fe, ella misericordia, restaura, ella Señor. levanta el caído, Gloria ella a Dios. sana, ella libera, Dios mío, ella abre Gloria los a ojos, Dios. ella dispersa las tinieblas, porque ella es lámpara a tus pies, lumbrera a nuestros caminos, Dios mío. En el nombre de Jesús estamos en tus manos, cada vida está en tus manos, Padre Santo, y en tus manos estamos seguros. Te damos gracias por este ministerio, predicando al Cristo crucificado, tu hermano ministro Francisco, tu hermano Deri, nuestro hermano Bradley, tras las cámaras. Padre Santo, sigue bendiciendo sus vidas y glorificándote en nuestra vida de una manera especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, gloria al Señor, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos, que sea de gran bendición y siga orando por nosotros, que nosotros vamos a ir orando por ustedes. Y a su nombre sea la gloria. Tal